Bienvenidos a Luces, Cámara, Popcorn, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado al séptimo arte, estrenos, críticas, series, streaming y mucho más. Y sin mayor preámbulo, que comience el show. Gracias por acompañarnos a otro podcast más de Luces, Cámara, Popcorn. En esta ocasión vamos a hablar sobre adaptaciones literarias en el cine. Y para ello tenemos la grata compañía de Mario Quiñones, quien es un docente de literatura en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, a pasarla súper bien y hablar mucho de adaptaciones cinematográficas o adaptaciones literarias llevadas al cine. Chivísimo. También nos acompaña en nuestro panel, en los panelistas de siempre. Tenemos... los mismos de siempre. No, son los panelistas de siempre. Tenemos a Kevin Argueta de Retrofreaks. Bienvenido, Kevin. Buenas noches. Vamos a hablar de adaptaciones, que es un tema bastante interesante y hay mucha tela que cortar. Y tenemos también a Heriberto Vargas, quien es el CEO de Big Sound Producciones. ¿Qué tal? Muchas gracias y nuevamente el agradecimiento reiterado a ustedes por tomar a bien invitarnos, aunque seamos los mismos de siempre. Y también nos acompaña Germán Hernández, que también es parte de Luces, Cámara, Popcorn y también es docente de producción audiovisual y televisión en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes y gracias por invitarme de nuevo al podcast. Como todos los podcasts, vamos a iniciar hablando acerca de las películas que recomendamos la semana pasada, las cuales fueron Indiana Jones y la Última Cruzada, Embriagado de Amor, Esperando la Carroza. Recuérdame las otras dos. El caso de Richard. El caso de Jewell. Richard Jewell. Y de Disaster Artist. Del desastroso. Excelente. Bueno, comencemos en cuáles viste y cuál te gustó más. Bueno, en mi caso, yo vi la de... Bueno, estoy viendo la de la película esta argentina. Es muy cómica, muy chistosa, la de la carroza. También vi la del caso de Richard, que para mí fue la de toda la lista que estuvo ahí, la mejor en nivel de actuación. Y claro, tratándose de una adaptación biográfica llevada a cine. Las actuaciones, bueno, la actuación de este actor revelación, para mí fue algo, una sorpresa. No había tenido el gusto de verlo actuar todavía, no había tenido el gusto de verlo personificar. Y su actuación se me hizo muy, pero muy sincera. Saqué lágrimas al final de la historia y de verdad se me hizo una película sumamente importante, tanto en el mensaje que nos quieren dar como la composición de personajes. Y Indiana Jones, que esa creo que esa no tuvo necesidad de ir a buscar o algo así, sino que ya de chiquito, tanto la primera, la de las Cazadores del Arca Perdida, creo que se llama, la otra es del... El Templo de la Perdición. El Templo de la Perdición, que se sitúa allá en India, que es súper chiva también, me parece súper buena, y esta, que termina, digamos así, la saga de los años 80, y luego ya entramos al año 2008, que empieza a crearse todo esto de nuevo. Entonces sí, se me hizo muy interesante este trío de películas, de una u otra forma nos dejan un gran mensaje, y claro, el entretenimiento puro que está ahí presente. Hablamos de generaciones totalmente diferentes y cine totalmente diferente, con objetivos actorales totalmente diferentes. Ok, Kevin, ¿cuál viste y cuál te gustó más? Mira, yo las pude ver todas. Objetivamente, me parece que sí, la de Richard Jewell es la que es mejor, es de Clint Eastwood, es una película muy buena. Pero yo quiero hablar de Embriagado de Amor, del señor Paul Thomas Anderson, que es un genio el tipo, que la película está muy bien escrita, muy bien dirigida, y para mí lo más meritorio es que hace que Adam Sandler actúe bien. Es increíble, parece otro, y la película me gusta mucho cómo toca el tema de una persona que padece problemas de ansiedad. Hay muchas otras películas que intentan tocar ese tema, pero como que, no sé, nunca lo tocan de formas que resulten interesantes o atractivas de ver. Y en esta película
sí lo hacen como de una forma bastante interesante. Te plantean el escenario del personaje, cómo él pasa, todo el conflicto de emociones que él vive a raíz de sus problemas de ansiedad. Como te dijo Adam Sandler, o sea, es que yo no podía creer lo que estaba viendo. Sí. Y Paul Thomas Anderson es un genio. Y así de pasada, también quería mencionar la de La Carroza, que no sabía yo que de esa película sale la frase esta muy argentina de miralo, ahí lo tenés al pelotudo. No sabía que de esa película salía, y la película está bastante buena, es muy graciosa. Y pues Indiana Jones, la he visto como 500 millones de veces, me encanta esa película. ¿Y cuál era la otra? Bueno, la de Richard Jewell, que como te digo, me parece que es la mejor en cuanto a la forma que tiene de tocar el tema y de plantear el caso de una situación que fue bastante complicada, y es como difícil asumir que eso haya pasado. Y me falta una. ¿Cuál es la que me falta? El artista del desastre. Bueno, esa la recomendé yo. Es otra película que me cuesta creer que eso haya pasado. Me cuesta creer que un artista produzca y dirija y protagonice su propia película así de mal. Ajá. Y es muy interesante. Y como decían el otro día, hay que verla en combo con la película original de Room. Hay que verla en combo. Ok. Germán, ¿cuál pudiste ver y cuál te gustó más? Creo de que, bueno, de las que más me gustó, pues Indiana Jones saca kilómetros, ¿no? Pero creo que cada vez que veo Indiana Jones recuerdo las famosas palabras de la serie de Big Bang Theory, ¿no? De que es la única película que sin la intervención del héroe hubiese siempre existido el mismo final, ¿eh? Pero bueno, pero de ahí creo que una de las que más me gustó también es el artista del desastre. Creo que es interesante, la verdad, porque la película te muestra también, si lo ves desde el otro lado, de que a pesar de que el tipo no tenía talento, a pesar de que el tipo no se le daba muy bien la actuación, pero al final logró lo que quería, hacer una película. E incluso para la gente que muy probablemente no ha visto The Room, creo que es importante mencionarle que al final la película se volvió una película de la cultura pop, es decir, de que incluso hay club de admiradores de la película y que se reúnen a verla en los festivales de las 12 de la noche, que la gente ya incluso repite los diálogos. O sea, creo de que, claro, este tipo de película tampoco puedo decir que sea muy, me refiero al artista del desastre, que sea muy original, porque ya Tim Burton había presentado Ed Wood, con Johnny Depp. También era una película que mostraba a un director muy, muy malo, que también sus películas volvieron a convertirse en películas de culto. Pero bueno, ese creo que sería reflexión para una charla más larga. Ok, Heriberto, contanos cuál es las películas que viste y cuál te gustó más. De las 4, bueno, yo recomendé Richard Jewell, que obviamente pues la recomendé porque a mí me gustan las historias basadas en hechos reales, y bueno, ya dieron ustedes los pormenores, y por lo cual a mí me gustó. Esperando la carroza, sí, pero no, todavía siento que creo que me faltó verla y ser más acuicioso, por eso no puedo dar una crítica objetiva. Sin embargo, me gustó por el ambiente ochentero, nada más. The Disaster Artist, una película del 2017 en la que creo, sin temor a equivocarme, vemos otro giro de la actuación de este muchacho, James Franco, la cual, como dijo Kevin, cuesta entenderla, la narrativa, pero pues los premios y las nominaciones que tuvo, pues creo que dicen mucho de la película,
de la que narra el muchacho James Franco, y que participa también casi que su séquito con lo que aparece en otras películas como Seth Rogen, Dave Franco, Alison Brie, etc. Muy buena, me gustó. Uh-huh. Y sucede el mismo caso con Punch Drunk Love, ¿sí? Que es del 2002, de inicios de siglo. Que es cuando un actor es bien dirigido, te puede dar un trozo de película, y es el caso de Adam Sandler. Adam Sandler, que lo vemos en infinidad de comedias que no dan risa y de desastres taquilleros, pero cuando es bien dirigido y tiene una buena historia, pues podemos sacar mucho de ser bueno, y lo demostró en la pasada entrega de los Oscar. Pues bueno, perdón, no fue nominado, sin embargo la crítica lo exaltó, y bueno, y aquí ya hemos hablado de Uncut Gems, que es una muy buena película de Adam Sandler. Así que, reiterando y para cerrar mi intervención en esto de las películas, Adam Sandler lo que necesita es ser bien dirigido, porque aunque él las produce y casi que no sé si dirige y escribe y está rodeado de todos sus antiguos amigos, ahí es donde creo que es su defecto a la hora de hacer películas. Él se tiene que dejar dirigir por buenos directores para sacar lo buen actor que él es. Okay. Y, bueno, Indiana Jones, o sea, cierra muy bien la trilogía, de la primera trilogía del muchacho Jones, y con un gran actorazo, con dos grandes actores que acompañan a Harrison Ford, que es Sean Connery y Rivers. Phoenix. Entonces, River Phoenix, que trágicamente pues muere en los próximos años, y creo que él era una promesa para el cine, así que, y lo demuestra en las actuaciones, pues, así que es muy buena, muy buen cierre de trilogía de Indiana Jones. Sí, ojalá sea la última trilogía de Indiana Jones. No, ya afirmaron que vienen más. El señor Ratón no está de acuerdo con que esa sea la última. Qué triste. No, ya vienen más, ya la confirmaron, que está en postproducción, está en preproducción ya espero que sea mejor, porque la Calavera de Cristal. 84 años va a tener Harrison Ford cuando se estrene la 5. 84 bueno, años. Ahora con el CGI lo pueden rejuvenecer, ese ya no es problema para los actores. Con solo que no lo pongan a correr, porque se les va a caer. No, esas ya son escenas de acción, así que el doble tendría que hacerlo. El stunt, sí. Así es. Bueno, de las 5 que vimos, la única que no había visto era la de Richard Jewell, y sí, la verdad es una película sorprendente. Es una película, y Heriberto creo que me va a odiar por lo que voy a decir, pero de todas las que hemos estado viendo, de los casos reales, creo que es la única que me ha gustado, porque siento el arte es subjetivo. Hasta esa afirmación es subjetiva, pero bueno, siento que Richard Jewell no solo está bien actuada y bien dirigida, sino que está muy bien escrita, y es una película que te mantiene, a pesar de que quizás ya sepas la historia, te mantiene siempre en suspenso de qué es lo que va a suceder, y al mismo tiempo las actuaciones emotivas, sobre todo de Kathy Bates, son algo buenísimo. Que no puedes dejar de ver. Es sorprendente. No pierde el toque Kathy Bates. Para nada. Y Clint Eastwood, a pesar de que está casi a los 100 años, demuestra que no solo es un espectacular director, sino que también sabe qué tipo de historias contar y cómo contarlas. Así que, si no las han visto, pues las invitamos a que las vean. Indiana Jones casi todo el mundo la vio, pero igual nunca está de más volverla a ver. Embriagado de amor, como todo el mundo dijo, es la mejor actuación de Adam Sandler. El artista del desastre, que no podemos porque Son como niños era para Oscar. Sí, bueno, y Esperando la carroza, que es una película
también argentina, que hasta hace poco realmente me di cuenta que está basada en una obra de teatro. Así que me pareció bien curioso descubrir eso y me gustaría empezar con eso, ya que el tema de ahora son eso, adaptaciones literarias en el cine o adaptaciones cinematográficas de literatura. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que es Esperando la carroza, que viene de una obra de teatro. Así que vamos a empezar con nuestro experto, Mario. Tú que has visto tantas adaptaciones y has leído tantos libros, te voy a hacer una pregunta bien capciosa para poder empezar el programa de ahora, que es: ¿cuál crees tú que ha sido de las peores adaptaciones que has visto y que sin embargo te ha gustado? Voy a ser bien sincero porque de las peores adaptaciones, pero es mi película es una de mis películas favoritas y es película infantil prácticamente. Matilda, de este escritor, de Roald Dahl. Es una película que la pasan infinidad de veces en televisión, por cable, tanto en televisión nacional como por cable, y creo que a mí no me interesa, no me importa el guión, no me importa la adaptación, los actores o el giro que se le dio a la trama. Yo siempre voy a estar viendo esa película. Desastrosa porque la versión, ya en el libro como tal, los personajes, tanto Tronchatoro es un personaje totalmente despiadado, una antagonista hasta decir ya no, de esas cuentos de esas brujas de cuentos de hadas, cosas que te dan miedo a la hora de leer cuando sos niño. Entonces, convertida a una Pam Ferris, en donde le bajan ese nivel antagónico y se lo dejan a un nivel medio, porque vemos a una Tronchatoro que a la mayoría le da miedo verla en televisión, pero eso no es nada a comparación de lo que el libro nos expone. Y Matilda en un principio también tiene esa particularidad un poco misteriosa a la hora de utilizar sus poderes, porque ella en el libro empieza a fijarse que los puede utilizar para el mal, no únicamente para el bien, por lo mismo del maltrato familiar, por la familia por el núcleo familiar en el que ella vive. Entonces, de una u otra forma, no hay nada de fidelización con el verdadero trozo literario, y a la hora de adaptarlo, obviamente Danny DeVito tuvo que colocar mano ahí, ¿verdad?, para poder crear esa combinación un poco extraña e infantil, que de una u otra forma pues tuvo su repercusión totalmente positiva a la hora que fue lanzada ya en el año 96 y que le trajo mucho reconocimiento a Mara Wilson. Pero en sinónimo de adaptación literaria, pues es un mal ejercicio a la hora de plantearlo y de plasmarlo también, porque claro, tenemos el escrito original, y ese escrito original tiene que estar muy bien casado con el director que va a crear o que va a realizar ese tipo de historias. Este escritor británico, si no me equivoco, tuvo mucho desacuerdo con los directores que adaptaron sus historias. Bueno, una de sus grandes adaptaciones fue La fábrica de chocolates. Bueno, en el 73 se llevó, 72 por ahí se llevó, con el nombre de Willy Wonka y La fábrica de chocolate, que es una adaptación totalmente malísima, pero es al gusto y colores. Para las personas que lo vieron, es algo fantástico y maravilloso ver aquella fábrica con los dulces, con el río de chocolate, y ya luego Tim Burton vino y en lugar de querer arreglar esto, pues vino a hacer algo peor de una u otra manera, pero es una de las películas que también tuvo algo interesante. A mí me gusta esa película, la Charlie Fleck, 2005. Es totalmente, para mí, entretenida, divertida. Pero igual, o sea, está el tono exagerado, el Willy Wonka que creó Johnny Depp en la versión del 2005 no tiene nada que ver con el libro como tal. Es un Willy Wonka inteligente, un Willy Wonka empático, es un Willy Wonka, Dios santo, es como una figura paterna que esos niños tal vez pueden observar y que carecen tanto en la historia. Y ya vemos a un Willy Wonka totalmente alocado, acostumbrado a verlo así a la hora de trabajar con Tim Burton, que creo que ellos son una mancuerna, pero en actuar de la misma manera en cada una de sus películas. Eso es lo malo de esa amistad a la hora de hacerlo en cine. Entonces sí, son adaptaciones tan bonitas. Bueno, Jim y el Gran Durazno, si no me equivoco, es otra de las versiones de este escritor, de Roald, que la llevó Disney. Ya es una prueba un poco más elaborada. Creo que Tim Burton está en la producción, ya no está en la parte de dirección. Y claro, es una historia más interesante porque combina la parte de animación, siempre es animación tipo stop motion, lo que se viene a dar un toque de identificación con Tim Burton, y también está la otra parte ya de acción real. Entonces son obras que de una u otra manera están plasmadas en los libros con mayor dulzura,
con mayor apego, no con tanta excentricidad, hasta decir. Sí, yo creo que Roald Dahl sufre de ese problema, que sus adaptaciones al cine son bien complejas porque ya de por sí su escritura es bien particular, ¿no? Y bien imaginativa. Y bueno, esa es otra pregunta para Heriberto. Vos que a la hora de producir, ¿qué tanto crees tú que sea difícil, por ejemplo, adaptar ciertas cosas que están dentro de la literatura y que puedan o no reflejarse a la hora de grabar o a la hora de hacer ya la producción audiovisual? Yo estoy consciente de que cuando se quiere adaptar, ya sea un libro, un artículo periodístico, que es un poco de lo que yo también he investigado, la clave está en su guionista, en qué es lo que querés demostrar, ya sea de un simple artículo, de una columna o de toda una historia, como J.K. Rowling hizo con Harry Potter. Va a depender, porque vaya, por ejemplo, el éxito de Harry Potter pudo haber sido fatal si no hubiera tenido los guionistas que tuvo. En el caso de nosotros, en el caso específico, vaya, yo que ya doy un diplomado de producción y en parte del diplomado es crear guiones para los short films que se hacen al final. Es importante que a los jóvenes, estoy hablando en el caso el caso personal es importante que a los jóvenes se les inculque la creatividad, o sea, que no sean siempre pensar fuera de la caja. Y eso ha sido bastante mucho el éxito de las historias que han hecho al final del curso. Generalmente los guiones que se han hecho, que han hecho ellos, pues han sido básicamente basados en su entorno, en lo que realmente ellos están viviendo. Entonces, eso ha sido bien peculiar, ver cómo ellos reflejan lo que es por las experiencias que viven a diario, que han tenido en sus alrededores o como les dije, en su entorno, cómo se ve reflejado ya en un guión y al final pues cómo se ve reflejado en pantalla. Entonces, reiterando lo que dije al inicio, es importante porque inclusive los cómics, ¿cuántos cómics que son buenísimos han sido un fracaso total en el cine? ¿Y cuántos cómics que han sido malos han sido un total éxito en el cine? Entonces va a depender bastante de quién hace el screenplay. Para mí eso es básico, un Aaron Sorkin ahí que le dé el toque a su historia. Un Zack Snyder. Kevin, vos que sos tan fan también de los cómics y de los juegos de video, algo que menciona Heriberto es bastante interesante, o sea, pero también hay de tomar en cuenta que algunas de las películas, por ejemplo de Marvel recientes, tienen los mismos títulos que los cómics, pero no tienen absolutamente nada que ver con la historia. ¿Qué opinas vos ahí con respecto a la adaptación de cómics y juegos de video en la gran pantalla? Fíjate que en el caso de los cómics, las películas de Marvel funcionan, taquilleras, recaudan millones, se toman bastantes licencias a la hora de adaptar las cosas, pero incluso dentro de eso hay ciertos límites, porque por ejemplo Iron Man 3, todo el mundo odia al mandarín que salió ahí, y de hecho lo tuvieron que arreglar en la versión en Blu-ray, para decir que no era el verdadero, se marcaron un impostor, porque la gente está furiosa. Yo sí me sentí defraudado de eso. Sí, porque peor siendo un Ben Kingsley, Ben Kingsley que lo haya protagonizado, o sea. Y por ejemplo hay otros casos, me imagino que todos ustedes conocen la película de Kick-Ass, una película de comedia que está basada en un cómic, que la película no tiene nada que ver con el cómic, pero nada. El cómic es 200,000 veces mejor, para empezar porque no es comedia. El cómic no es comedia, el cómic es bastante más crudo, bastante más adulto y bastante duro en realidad. De hecho, el final del cómic es bastante duro. Se tomaron licencias y lo convirtieron en una comedia,
y les funcionó, porque les funcionó en taquilla. Y recordemos que vivimos en un mundo, en una industria, en donde Disney ha hecho un imperio a base de adaptar como quiere cuentos que no tienen derechos de autor. Ajá. Bueno, y de hecho su mejor película animada está basada en Hamlet, pues, pero no voy a decir cuál es. Blancanieves. Y la secuela de esa está basada en Romeo y Julieta. Imagínate. Bueno, Germán, hablando también esto de adaptaciones literarias, por ejemplo... Matando la magia. Por ejemplo, bueno, en El Salvador hay un montón de literatura muy interesante. Sin embargo, siento que ha sido poco el acercamiento que ha habido de parte del cine para hacer estas adaptaciones. ¿Cuál novela vos sugerirías que podríamos adaptar en cine y cómo crees que la audiencia la podría recibir en ese aspecto? Fíjate de que aprovechando la pregunta que tú estás haciendo, fíjate de que hay cosas interesantes, porque si hablamos de la historia del cine en El Salvador, la película prima de don David Calderón, Los peces fuera del agua, está basada en una obra de teatro que él mismo escribió. Es decir, de que don David toma esta obra de teatro, que él había escrito un montón de obras de teatro, él hacía teatro antes de hacer cine, y toma la obra que él considera que va a ser más fácil producir en cinematográficamente, porque son pocos personajes, porque solo es una sola locación, y a partir de eso crea Los peces fuera del agua. Y también hay otras, también se han hecho películas sobre los cuentos de Salarrué. Canal 10 tenía, en la época de los 90, tenía una serie de producción cinematográfica que realizaba los cuentos de Salarrué. Y no solo cuentos de cipote, sino que también cuentos de barro. Salió una versión de La Honra, salió una versión ¿cuál es esta? La que entierran, ayúdame Mario, La Botija. La Botija, salió una versión de La Botija. Es decir, habían varias versiones de cuentos de Salarrué. Igual, Barahona, Juan Barahona hizo una versión de cuentos de cipote, que por ejemplo salió el famoso el del gato sepultura, el cuento de quiero y no quiero. Sí, el quiero, no quiero. Entonces, creo de que serían, bueno, si lo hablamos de esa manera, producción literaria en El Salvador hay mucha y muy rica, claro, que se puede traducir en películas. Así es. No me atrevería a decir cuál, porque creo que dependería mucho también del productor y quién hace el guión y todas las cosas. Pero creo que eso ya lo habíamos hablado antes con Mario en una en un programa de Luces, Cámara, Popcorn. Pero, por ejemplo, a mí me encantaría, y cuando él lo mencionó en el programa, dije, hey, tienes razón, me encantaría ver Un día en la vida, me encantaría ver cuentos de Álvaro Menéndez Leal, la ilustre familia Androide. Buenísimo. Creo de que hay varios cuentos que son muy buenos. Andanzas y malandanzas también. Andanzas y malandanzas. Checa, no me acordaba de eso. Bueno, y incluso si nosotros quisiéramos hacer algo fantástico en el país, digo fantástico en el sentido del género fantástico, como Un Señor de los Anillos, pues bueno, ahí tienes a Salarrué que hizo Ollantay, ¿no? Y los mundos de Salarrué. Los mundos de Salarrué, incluso podríamos irnos más atrás y nuestros artistas precolombinos. Tienes el Popol Vuh, o sea, podría ser el Popol Vuh prácticamente es un Señor de los Anillos chiquitito. Adiós Mel Gibson. Sí, ¿perdón? Adiós Mel Gibson con su Apocalipto. Bueno, pero es que, por eso digo, la versión fantástica, porque incluso en el Popol Vuh te cuenta la historia de cómo nace la humanidad, te habla de las creaciones del hombre, y el viaje al inframundo, es decir, de que hay mucho material. De hecho, creo de que incluso
digo El Salvador, pues, porque estamos en El Salvador, pero podríamos hablar de toda esta zona mesoamericana, que nosotros nos gusta mucho el anime, digo, por la cultura japonesa, pero también tenemos nuestra propia cultura prehispánica que creo que podría hacerse muy bien en caricatura, ¿no? Obviamente guionada y con creando personajes, pero se podría hacer una historia completamente con nuestra cultura. Ok, interesante. Mario, tú también tienes un poco de experiencia en la actuación, así que vamos a saltarnos quizás por ese lado. ¿Tú crees que a la hora de crear los personajes también en las adaptaciones tenga que ver mucho la interpretación del actor o del director a la hora de presentar estos personajes que ya están en el imaginario de aquel que leyó el libro? Sí, definitivamente, y creo que uno de los principales debe ser los rasgos que éste tenga. Tenemos que respetar fielmente si el personaje está en una edad según el rango de la historia. Si por ejemplo, el caso de Romeo y Julieta, cuando hicieron una versión allá, fue estadounidense, italiana, con Franco Zeffirelli, que él dijo, yo quiero acabar a dos jóvenes de 16 y 17 años para que realicen el papel de Romeo y Julieta. Y no hubo ninguna otra persona que le dijo, no, eso es imposible. Hay escenas de beso, hay escenas la lepina no se lo permite. Exacto, y en aquel momento, y hablando de los años 60, ya en Italia, cuando se grabó esa historia, no había nada de eso de que la privacidad, los derechos que tienen ellos, entonces son niños. Entonces sí, se hicieron esas escenas con el sumo cuidado que se tuvo que tener. Claro, la actriz quedó un poco traumada, incluso ella lo reconoce por la escena que tuvo que realizar con su Romeo, pero de otra forma está el gancho perfecto, la edad, los rasgos, esos rasgos tan fieles que, bueno, de una u otra forma cada persona tiene el rasgo de Romeo en su mente y el rasgo de la Julieta. O sea, tú o todos los que están acá tienen esa identidad visual de esos personajes, así como la tengo yo. Entonces no va a ser como que tan fiel, es que yo me lo imaginaba de esta manera. No, al final el clic o la magia va a estar en cómo estos personajes desarrollen a estas grandes características de la literatura universal. Entonces, para mí es muy importante la preparación, para mí muy importante la caracterización y que la dirección esté pero muy bien moldeada a la hora de optar por dirigir a esas personas, a estos actores, a estos seres humanos. Porque de una u otra forma no somos robots, sino que somos seres humanos que estamos viendo cómo nos podemos apegar a los problemas que estos seres que están ahí en los libros se identifican conmigo. Entonces yo voy a ver que tenga aquel personaje, que no es un personaje, que yo creo que tenemos la mala costumbre de decirle a estos seres humanos personajes. No, son personas comunes y corrientes que me pueden contar en cualquier momento. Y que digo yo, antes estaba la mala costumbre, yo antes de empezar a clases de actuación tenía la mala costumbre de decir, no, es que yo voy a visitar, si voy a interpretar a un doctor, voy a meterme a un psiquiátrico, voy a investigar, voy a hablar con el doctor, que me explique sobre este proceso. Es una investigación cualitativa de ir al lugar o etnográfica. Entonces ahora lo que yo hago es que si este ser humano se parece conmigo, tiene cualidades o rasgos parecidos a los míos, yo voy encontrando cómo puedo ir encajando en cada una de las ventajas y desventajas que tenga. Entonces por ahí más o menos está el meollo central. Una buena selección, una buena preparación y una buena dirección, creo que sería el mejor camino. Ok, Kevin, ¿tenías algo que comentar? Sí, le quería preguntar a Mario, más o menos en esa misma línea de la actuación, ¿qué opinión te merece o cómo crees que puede influir en casos que buscan a X actor para interpretar a un personaje de tal adaptación y el actor acepta por el dinero, el material original no lo conoce y no tiene interés en conocerlo? Por ejemplo, no ha trascendido, pero yo estoy seguro que Scarlett Johansson no había visto Ghost in the Shell. Sí. Y a eso suele pasar, o sea, que no ven la película que están, la animación que están adaptando, o no leen el cómic o el libro que están adaptando. Sí. Bueno, qué mejor ejemplo que Keanu Reeves cuando hizo Drácula, que siempre para mí es uno de los mejores ejemplos, que ni siquiera era inglés, pues, y el personaje de Jonathan Harker se supone que es un citadino inglés del mero Londres. Así es.
Bueno, con tu pregunta y rellenando esto, mira, de una u otra forma, directores que optan por celebridades, digamos los que son celebridades ya consolidadas, sean buenas o malas actuando, son celebridades, es por llenar ese vacío, por llenar esa expectativa con los fans, con la tribu de seguidores que siguen estas personas. Y claro, llamar a esta audiencia para que puedan visualizar o puedan ver esta película, que haya un boca en boca, que haya una bullita que atraiga a esas personas. Entonces, para mí, los actores tienen que estar muy bien comprometidos. Mira, una cualidad del actor es que tenga ese hábito de la lectura permanente, que el actor tiene que estar leyendo todos los días. O si no son todos los días, pues tener un cronograma de libros que tenés que optar a leer. Un actor no es solo una cara bonita. Un actor, el actor puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos ser un actor si nos adaptamos a lo que está ahí representado. Y lo podemos hacer tal cual nosotros. Que ese es ¿cómo les podría decir? Un mito que se nos dice, ¿no? El actor tiene que ser alto, tiene que medir tanto, rasgos, piel, tantas características que nos dicen que en realidad un actor puede ser cualquier persona, exacto. Entonces, no, el actor puede ser cualquier otra persona. Así que yo voy, que este actor que va a tomar el reto de interpretar a un personaje literario, de ficción literaria, debe haber leído toda su obra, debe haber conocido toda la adaptación que hay detrás de esta obra literaria y sobre todo conocer cuáles son los puntos de identificación que tiene el personaje que está en el libro conmigo. Entonces ir viendo es como un zigzag, ¿verdad? Ir y venir. Entonces tiene que haber un sumo compromiso. Si no, pues obviamente lo vas a ir por el lado de la vertiente y no vas a saber plasmar el verdadero significado que esta obra o pieza tiene que estar pues consolidada, ¿verdad? Entonces muchos directores optan por esto por lo mismo, ¿verdad? Por llamar la atención. Ok, Heriberto, ¿querías comentar algo? Sí, Mario, entonces, ¿en quién recae la responsabilidad o la culpa cuando una pieza literaria súper buena y es llevada al cine es un total fracaso? Primero, la primera parte es la manera en que tenés que plasmar el escrito. Obviamente está el guionista, el primero que va a empezar a armar o a configurar todo ese libro que está ahí, todo ese mundo, ¿verdad? Tiene que empezar a separar por partes cada uno de esto, el guionista principal, ¿verdad? O el secundario, las personas que estén detrás de ese cúmulo. Empezar a ver todas esas partes y empezar a desglosar los personajes que van a estar en adaptación cinematográfica, televisiva o serial, los personajes que se dejan a un lado porque no tienen un sustento o no van a enriquecer mi trama, y todas las subtramas que tiene la historia, ¿verdad? La trama principal se deja tal cual, no, la tenemos que tropicalizar. Salvador en el año 2020, porque está plasmada en El Salvador de 1932. Entonces empieza todo ese juego de ir y venir, armar piezas, quitar y todo eso. Pero el meollo central se tiene que dejar tal cual. Si hablan sobre el aborto, se tiene que dejar siempre el aborto, solo que hoy tropicalizado a la etapa o el ámbito actual que estamos viviendo. Entonces terminamos ese vaivén y viene el director de casting o el productor de elenco que empieza a ver cuáles son esos personajes que han quedado, han sobrado de la historia, de la obra literaria, y empezamos a ver rasgos característicos. Hacemos una audición libre o hacemos una audición privada y empezamos a llamar o a invitar a estos actores que pueden dar vida a nuestro personaje. Entonces empezamos con esa parte, ya está trabajado, se está trabajando el guión, empezamos con la otra parte de ver el elenco, ya la preproducción ya está armando todo eso, está trabajando en eso. Entonces viene la participación del director, del productor y del director de elenco, que son los tres principales, seleccionar aquellos actores que van a darle vida a estos personajes, y empieza todo ese proceso, el filtro que se tiene que hacer, la edad y todo ese tipo de cosas. Si no hay una buena selección del material, todo se hace a la carrera, no hay ni siquiera un tiempo prudencial para que la preproducción sea un éxito, porque tenemos que saber que antes de empezar con la producción, estamos con la preproducción. Entonces ahí es donde se origina el fallo o el éxito de mi proyecto, no a la hora de lanzar
este material audiovisual ya en el cine, ¿verdad? Que uno dice, no, que fue un fracaso. No, todo empezó en la preproducción. No hubo una organización idónea, acorde y de acuerdo con lo que se exigía. Y claro, muchas veces está el escritor de la obra a la par del guionista. No, esto no me lo quites. No, a mí me gusta que la historia sea de esta manera. No, la vamos a actualizar. No, que sea de época, porque yo la actualicé de época. Entonces, a ver, los guionistas tienen un compromiso súper serio, tener esa comunicación, ya sea con el que escribió el libro o con los familiares de este. Entonces, al final, forma el guionista y el director que está a la par también viendo ese manejo y ese tratamiento audiovisual que le van a dar, tienen mucho que ver con el éxito o el fracaso del mismo. Y claro, también el libro no ha sido un boom en ventas, no es un libro universal, no ha trascendido barreras, es mentira que no va a tener un éxito. Nos estamos arriesgando y entrando a aguas turbulentas y pantanosas que de una u otra forma nos vamos a terminar hundiendo todos. Probablemente sea algo arriesgado, pero quisiera traer el ejemplo, por ejemplo, de Tiburón, Jaws, que es una película que el libro nadie esperaba que fuera bueno, ¿verdad? Peter Blanchard, sí, exacto. Y lo mismo con de Ladrón de Orquídeas, que luego hicieron la película Adaptation de Spike Jonze con Nicolas Cage, que bueno, de hecho ni siquiera se parece al libro, pero en todo caso siento que son adaptaciones que se salen de la convencional en pro de contar la historia audiovisual que la historia que cuenta el libro. Kevin, ¿y nos ibas a decir algo? Sí, yo les iba a decir, bueno, a Mario y a todos los demás, ¿no creen ustedes de que hay ciertas obras que como que el contexto del mundo en el que se viva y del tiempo en el que se esté tiene mucho que ver? Porque, por ejemplo, el otro día con Nico nos estábamos riendo de todo esto que pasó con Lo que el viento se llevó. La retiraron de HBO Max y todo eso. Porque es racista. Evidentemente es una película racista. Vos decís, ¿qué pasaría si adaptaran La cabaña del tío Tom en la modernidad? Ajá, o sea, si adaptan historias de ese tipo bastante fuertes, que pueden herir sensibilidades, si no creen ustedes de que también el éxito de una adaptación depende del tiempo y de la época en la que se haga. Interesante. De hecho, si tú te das cuenta, ahorita HBO acaba de suspender la película Lo que el viento se llevó, la acaba de sacar de su plataforma por lo mismo, ¿no? Porque ahora es considerada una película racista. Y claro, la película está ambientada en la guerra civil estadounidense, entonces creo que esa parte y mostrarla de esa manera en su época fue normal. Obviamente siempre va a haber algo que te va, y también hay películas que después al final con los años se reivindican. Por ejemplo, cuando salió Watchmen, que es una película basada en cómics. En su momento la película pasó en taquilla casi sin trascendencia. La gente no la consideró, no se volvió tan taquillera como la de Marvel o hoy DC. Y sin embargo hoy es considerada una de las mejores adaptaciones en el cine de los cómics. Es decir, que al final sí es algo que el que cree el guión, el que haga la adaptación, tiene que saberlo, de que con el tiempo su obra va a tener que evolucionar, que es algo que decía, ¿cómo se llama el director de Solaris? Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, de que al final la película se vuelve parte del público y al final se vuelve como una pequeño guiño entre el público y su autor. Al final el público es el que le va a dar el significado final, ¿no? Y eso obviamente va a ir cambiando con los años, ¿no? Y creo de que, por ejemplo, si tú te fijas en el año de 1982, creo que fue cuando salió E.T., E.T. tal vez ahora, si hoy se estrenara E.T. yo creo que la gente no le prestaría mucha atención, pero como es una película que ha evolucionado tan bien con los años, que cuando tú piensas que es una película del 82, dices, ¡oye, qué obra maestra! Y te podría hablar de 1000 cosas así, por ejemplo, Ciudadano Kane, que está basada en la vida real de una persona, que una película que taquillera fue un desastre,
pero a los 10 años, 15 años de que se estrenó, oye, qué obra de arte la que se ha hecho, la que hizo este señor Orson Welles. O sea, son cosas de que el público va adoptando, va adaptando y va evolucionando, ¿no? Y el ejemplo más claro de lo que dice Germán que se me viene a la mente es Blade Runner. Blade Runner. Las ovejas con qué, no sé qué, eléctricos, no me acuerdo el nombre exacto de la novela. Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip. Eso, vaya, que esa película en su momento se estrelló. Sí. El mismo año Kitty, por cierto. Se estrelló, esa película se estrelló y a posteriori fue que ganó notoriedad. Yo les traigo una terna de películas que realmente partieron, ya sea de un escrito editorial o de un reporte periodístico. Y quiero que me digan ustedes, bueno, ya que tenemos acá a una eminencia de las lecturas, que es Mario, para que él nos dé su punto de vista y que nos diga a todos los que nos están viendo, incluyéndonos a nosotros, cuál de ellos les pareció acertado o cuál de ellos se acercó más. Por ejemplo, Argo fue basado en un artículo periodístico. Algo que también a mí me llamó la atención y no lo sabía hasta que lo investigué, Rápido y Furioso, también basado en un artículo de una revista. Me estoy desmayando. Sí, Sí, yo sé que ahorita les está ocasionando un derrame cerebral a todos, pero bueno, no, porque de eso es el tema, las películas que claro. Pesadilla en la calle del infierno es otra que basada en un artículo, basada en un artículo de, quiero ver, no sé si es por Asia, en la cual se relataban bastantes fallecimientos de gente que moría por sus pesadillas. Entonces ya vino Wes Craven y creo ya toda esta antología de películas de Freddy Krueger. Sí. Cáncer Americano es otra que es basada en un artículo que se llama The Return of the Superfly. Okay. Y una de las que más me gusta y la tengo en mi top 10 de películas de todos los tiempos es Spotlight, que está bien basada en increíble película. En un artículo y que, o sea, las actuaciones de Ruffalo, las actuaciones de Michael McAdams, de Michael Keaton, o sea, y obviamente a mí, aparte de la historia que es bien desgarradora, creo que fue una historia muy bien contada, pero tiro ahorita al ruedo que me diga Mario y todos los demás panelistas cuál es la que dio en el clavo. Bueno, en este caso me voy por una parte muy importante y creo que no lo habíamos hablado, no lo habíamos conversado acá, que está la diferencia entre una adaptación y un basado en o inspirado en. Entonces, la mayoría... Hay diferencia en todo eso. Hay diferencia, hay una adaptación que es una adaptación fiel, una adaptación que está a mitad o a medias de lo que el libro nos dice y que podemos agregar a elementos que se nos viene a la mente por inspiración creativa, lo que tú mencionabas, salirnos de la caja, la creatividad, innovar, darle un plus a todo aquello que es cotidiano y que ya nos aburrió y ahora transformarlo. Y el basado en o inspirado en, que es la mayoría de películas que comentas tú o que han salido de alguna nota periodística, de alguna que mencionaba de la inspiración de Pesadilla en la calle de Elm, viene también de una leyenda urbana allá por uno de los pueblos remotos de Estados Unidos, que comentaban que un hombre despiadado empezaba a robarse los niños y que al final las personas lo quemaron y por toda esta cosa que pasó, este ser malévolo entraba por sus sueños. Entonces también es otra cosa que ¿cómo les podría decir?
pasó de ese pequeño informe periodístico a esta leyenda urbana. Entonces la mayoría de películas que he mencionado o son basadas o inspiradas en ciertos momentos periodísticos literarios que dieron o tuvieron auge en un momento determinado y que tuvieron la creatividad, super creatividad de poder extender la trama, porque solo tenemos un pequeño esbozo donde nos dice donde se contestan las 6 preguntas básicas del periodismo, las que todos conocemos, que están en el lead de la noticia. Entonces, chivísimo, pero más allá de eso, el guionista tiene la creatividad perfecta de empezar a resurgir nuevos elementos, cosa que pasa con esta historia de Argo o con esta película de terror de la pesadilla en la calle de Dawn. Tenemos la de Freddy vs. Jason también, que es otro clásico malísimo del cine de terror adolescente o del slasher, que no tienen ninguna causa ni nada, solo únicamente entretener y hacernos reír un rato, ¿verdad? Y pegar unos sustos desprevenidos que todo el mundo se los puede. Entonces son historias que de una u otra forma vienen a condensar y a crear un nuevo estilo, un basado e inspirado en. Entonces, por ahí más o menos está esa línea diferenciadora que hay, ¿verdad? Entre esa obra que ya tuvo un conocimiento y tiene una tribu de seguidores, lectores que ya la leyeron y que van a ser críticos a la hora de ver. Entonces, por ahí más o menos está plasmado eso. Vaya, porque por ejemplo, las sombras de Grey, yo no los he leído ni me interesó, pero sí escuché de que lo que el libro decía nada que ver con la película, o sea, desastrosamente llevaron mal a cabo esa... Sí, de hecho, la película que estábamos viendo de la semana pasada, la de Richard Jewell, estaba viendo que está basada en 2 artículos periodísticos. Y también hay la otra película de Clint Eastwood, La Mula, también está basada en artículos periodísticos, no tanto en novelas. Y eso es lo que mencionaba yo al respecto de que me encantaba tanto del guión de la película, que no solo logra recrear la época y los eventos, sino que también logra mezclar esas capacidades narrativas que debe de tener una película, que no solo debe de funcionar la historia en sí, sino que debe de atrapar a su espectador. Así es, no, y lo que mencionas es algo bien importante, porque estos directores o guionistas empiezan a buscar aquellas fuentes off the record, las fuentes que han hablado, pero no se puede revelar ni el nombre, ni la profesión, ni nada, ¿verdad? Únicamente bajo secreto, bajo agua. Entonces vienen ellos y empiezan a condensar aún más la verdadera expectativa, la verdadera historia que se llevó en aquel momento. El caso del caso de Richard, que cabal sitúa la época 1996, todo lo que pasó con esos Juegos Olímpicos, lo de la bomba y todo ese tipo de ondas. Hay testigos que sobrevivieron a ese atentado, que ayudaron a componer al verdadero guión escrito y obviamente ayudaron a los actores a componer sus personajes, porque también no es pecado que uno se siente a hablar con, bueno, el protagonista ya no está, ya falleció, pero que nos sentemos a hablar con el abogado, con la mamá del protagonista, que bueno, que fue brillantemente interpretada por Kathy Bates. Esa señora tiene ese don de que no hay papeles pequeños para grandes artistas. Es un papel secundario, un papel que podríamos decir, es la mamá del protagonista, pero con el impacto y con aquella garra actoral, creo que también se traga a los verdaderos protagonistas que están en esa historia en cualquier momento. Al tenerla en escena es una eminencia, al igual que se me olvidó el apellido de este actor, Sam Rockwell. Exacto. Otro actor que hace poco también empecé a ver sus historias, sus películas, y es muy bueno contándolas, porque se sabe narrar y contarlas. Esta de Richard Jewell me recuerda también a esta película de los 70 que se llama Todos los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman, que de igual manera se creía que el director tuvo acceso a este individuo de garganta profunda, que es el que dio la alerta del Watergate. Sin embargo, nunca se pudo, hasta él al final se terminó desligando y no se sabe si realmente él fue el que le terminó de dar la historia y los arcos narrativos sobre todo lo que pasó en esa época. Entonces, es bien curioso y eso está bien interesante lo que mencionas, Heriberto, de cómo a partir de un artículo puede crearse prácticamente una película o incluso sagas. Y bueno, incluso JFK de Oliver Stone, ¿no? JFK de Oliver Stone. Pero veamos, extrapolémonos al otro lado. ¿Qué tal, por ejemplo, que de un libro saquen una trilogía, ¿verdad? Como ya nos podemos imaginar de cuál tengo ahorita en mente. Un libro de un cuento.
de un relato. cuento. Ajá, sacan también 3 películas que todo el mundo se Sacan 3 películas de 3 horas. Así es. Bueno, ese es un caso bien interesante porque no sé si ustedes se acuerdan de un clásico ochentero, esta de Poltergeist, Juegos Diabólicos, Sí. Dicen que no la dirigió Steven Spielberg, sino que la dirigió Tobe Hooper. Tom Hopper, pero la produjo Spielberg, sí. Spielberg, exacto, y está ese mito de que quien la dirigió al final no se sabe, en realidad Sí, no hay sello de Steven, obviamente no hay efectos especiales y en todo eso. Esta historia está basada en uno de esos cuentos que este gran director Steven Spielberg de joven, los miedos de infancia, aquellas cosas que nos dan miedo, los payasos, la lluvia, el árbol, todas las cosas cotidianas que tenemos en nuestro alrededor y que nos pueden dar miedo. Entonces viene él, escribe ese pequeño cuento y ya cuando está en la etapa de director, en donde ya se le empieza a considerar el rey Midas de Hollywood, empieza y dice, es tiempo de sacarla y poder crear algo que yo escribí en un momento determinado y lanzar la película. Luego vienen otros directores y empiezan a sacar Poltergeist 2, Poltergeist 3 y empiezan a hacer varias. Creo que solo 3 son las que hay. Estas 2 y 3, que no es nada literario ni nada, ya no lo sacaron de lo que Steven creó o se imaginó, empiezan a hacer fracasos total de taquilla y de una u otra forma la saga se ve arruinada, digámoslo así. Y luego sacan un remake en el 2015, pésimo, totalmente malo, que vuelve a hundir esta saga en el fango en el que estaba. Para mí esa película era no era ni de trilogía ni de nada, era una película y cerrábamos con esa, con broche de oro. Una historia que para mí es muy interesante, una película de terror que abre una nueva etapa, esa de la literatura fantástica y de terror, porque es literatura de fantasía y terror. De hecho, el guionista fue Spielberg de esa película. Fue Spielberg, exacto. Y la produjo también. Pero lo mismo pasa con Tiburón, fíjate. Ajá. Porque Tiburón también es un libro y la primera es fantástica, pero después... Pero es que ya cuando ven que quieren hacer dinero, ahí donde la... Correcto. Igual, para hacer un remake de una película, hay unas que deberían de quedarse tal y como la crearon. Volver al futuro, por ejemplo. No, pero creo que... Pero al futuro deben de dejarla así tal y como hay algo que valdría también la pena mencionar, que es algo que no sucede, por ejemplo, con El Padrino. El Padrino, la 1 sí está basada en el libro de Mario Puzo, pero la 2 ya es una historia que no está en ningún libro, igual que la 2. No, sí, la primera parte... Sí, la historia del Padrino 2 está basada en el libro. Pero toda la trama de Michael y el hermano... Sí, eso sí no está. Lo de Cuba. Hablemos la verdad, es lo mejor de toda la saga del Padrino. No está en el libro, sino que eso ya lo trabajó Coppola con el mismo Mario Puzo para que tenga también consonancia. Pero es que esa fue la ventaja de que contrataron al mismo escritor que hiciera el guión. Para darle un poco de credibilidad. No sé si han visto ustedes una película que se llama Fahrenheit 451. Esa película está basada en un libro, pero no en todo. Por Michael B. Jordan, ¿verdad? Sí, correcto. La vi por Michael B. Jordan. Y está basada en un libro y no está basada en todo el libro, sino que, claramente se nota la intención de tratar de hacer una franquicia de ese libro. Y ese tipo de cosas, como que pueden influir a nivel creativo. Y en ese sentido yo les quiero preguntar a los 4, para ustedes, ¿qué tiene más mérito a la hora de adaptar algo? ¿Los retoques y los cambios que se hacen por instinto del director, del guionista, de decir, este componente narrativo en el cine no me va a funcionar, lo voy a cambiar? O aquellos que el productor dice, eso no me gusta, cambiarlo. ¿Qué creen ustedes que es más meritorio y más garantía de éxito? Interesante esa pregunta. Sí, porque tiene varias respuestas. Sí. Bueno, empecemos, Mario, contanos cuál es tu opinión. Bueno, yo me voy directo a lo seguro. Tanto director o guionista, sentarse juntos, leerla, platicarla, comentarla y volver a leer la historia y releer la misma para volver a entenderla, porque creo que una vez no nos basta. Y con eso de los productores siempre vamos a tener un gran pero, porque ellos nos van a decir, ellos tienen el dinero, ellos son los que manejan
ellos son los que deciden, no, esa escena no, mucho, vamos a gastar mucho en efectos especiales, que eso se quita, adiós, se elimina. No, pero eso es importante tenerlo. Entonces es un va y ven de muchas emociones ahí, lo que dice el productor y lo que tiene que decir el guionista. Al final, ¿qué resta más? ¿Qué es más importante? Claro, la opinión de este guionista, porque él es el que ha estado inmerso en ese mundo. Pero claro, algo que no te voy a poder dar la respuesta, porque al fin y al cabo el alto cargo o alto mando es el que va a decidir pues quitarla o eliminarla como tal, porque no se tiene ese presupuesto contemplado dentro del marco normativo de tarifario en una producción audiovisual, más si es una producción audiovisual grande en Hollywood. Si es independiente, tenemos el conocimiento en decir, hay poco dinero. Entonces, a ingeniársela y a cranear lo que vamos a adaptar de esta historia. Entonces, como que la libertad creativa está en el cine independiente. Ahí sí vos puedes jugar con todos esos elementos. No es que esto va Quito. No. Esto aquí vamos a cambiar de locación. No lo vamos a hacer de época moderna. Entonces, tenés la libertad en el cine independiente, totalmente, de poder decir, ¿verdad? Pongo esto, quito, y trabajar todos en conjunto. Muchas veces el director es el productor y el guionista en el cine independiente. Y el actor, como en la habitación. Fíjate que, Kevin, creo que la respuesta a esa pregunta, que no existe en realidad, está en la pregunta de qué hubiera pasado si hubieran hecho Duna con Jodorowsky. ¿Se hubiera sido buena? ¿Sabes? De que justo por eso hice la pregunta, porque tengo en la mente el documental ese, y o sea, el men en el documental cuenta que se va a cepillar medio libro, más de medio libro. Sin embargo, las propuestas de Jodorowsky eran completamente asombrosas e interesantes. Sí, o sea, y te quedas con aquello de, bueno, y si esto hubiera pasado, ¿qué hubiera salido de ahí? Interesante. ¿Saben a mí cuáles me gustaría que llevaran al cine? Y no sé por qué a estas alturas de la historia todavía no están yendo al cine. Es Los Caballos de Troya. De JJ Benítez. Sí, la verdad. No sé si han leído los libros. Sí. O sea, es una narrativa. A mí, en lo personal, me gusta la narrativa de Benítez y no entiendo por qué todavía no han sido llevadas al cine. Llevaron al Código de Da Vinci. Y llevaron mejor a esas, y no llevaron las historias de Caballo de Troya. Todavía es un interrogante que quiero solventar pronto. Bueno, y ya con esa interrogante de Heriberto, me gustaría también ir cerrando, porque desafortunadamente ya llevamos bastante tiempo. Les voy a hacer una pregunta a cada uno, y es esta. ¿Cuál creen ustedes que sería su libro favorito que deberían de pasar o que les gustaría ver en el cine? Que todavía no se ha hecho. Que todavía no se ha hecho. O que quizás lo hicieron, pero no fue tan sorprendente. Germán, contanos qué libro te gustaría ver en pantalla. Pues a mí honestamente me gustaría ver un remake de 1984. Ese es mi libro favorito para comenzar. Ese es mi libro que tengo en mi cabecera. De hecho, aquí lo tengo. O sea, lo tengo en la parte de mi escritorio porque siempre reviso, siempre releo algo que de repente cuando me parece que la realidad es demasiado parecida a la ficción. Y creo de que con la tecnología que tenemos hoy, con la forma de que ha evolucionado la humanidad, creo que una versión de 1984 en esta época quedaría fantástica. A pesar de que la demás es bastante buena, es una versión bastante buena. Sí, la del 84. La del 84, en la que sale Richard Burton, para mí es muy, muy, muy buena. Pero por eso mismo, creo de que sería más como un regalo para las nuevas generaciones, para que la conozcan. Ok, interesante. Mario, ¿cuál sería tu libro? Yo soy mucho de literatura salvadoreña, literatura salvadoreña. Bueno, tengo a mi maestra Carmen González Huguet, a quien admiro mucho, y hay un libro de ella, es una novela que se divide en 3 partes, se llama Crónicas Policíacas. Está la primera parte, que es Pentagrama, Día de Muertos y Laberinto. Entonces son 3 historias que se van entrelazando con diferentes temáticas, que para mí sería perfecto llevarla a un, ¿qué les podría decir? A un formato tipo serie
Compremos los derechos. Compremos los derechos. Podemos comprar los derechos. Aunque con el licenciado Carmen González Huguet va a ser de estar ahí, quiera o no, discutiendo un poco si la llevamos o no. Porque ella es muy cuidadosa con su literatura. Entonces, para ella algo que se lleve a algo audiovisual es destruir lo que ella ha creado. Entonces sería algo complicado, pero no imposible. Ajá, bueno, interesante. Heriberto. Ya dije, Caballos de Troya. Caballos de Troya. Sí, Okay. Quisiera verla en el cine. Y bien hecha, no hecha por Michael ¿cómo Bay. se llama? No. Ron Howard, el mismo del Código Da Vinci. Pero fíjate que Ron Howard tiene varias. Cuando se fue, hace buenos trabajos. Sí, Apolo 13 me gustó. Okay. Kevin, ¿cuál te gustaría ver en pantalla? Mira, en libro, voy a decir un libro y un cómic. El libro, rapidísimo, Moby Dick. Me encanta ese libro. Pero ya lo hicieron. Pero es terrible. Ah, bueno, yo pensé de que era alguna que no vi. Te puedo creer que es vieja, pero... No me gustó. A mí No, sí, ya hubo dos. Sí, está la versión clásica con Gregory Peck, ¿verdad? Correcto, y está la versión de Thor. Exacto, con el nombre, pero sí Chris Hemsworth. Que le cambiaron el nombre, ¿verdad? La película, sí. No está Corazón del Mar. Algo pero, por ahí. Una adaptación de Moby Dick bien hecha. Ajá, esa es otra cosa. Ok. Y cómic, me gustaría que Linterna Verde. No, pero es Batman. Me gustaría que adaptaran bien como debe de ser completo The Dark Knight Returns, que me parece personalmente el mejor cómic de Batman. Y me gustaría que un director que esté empapado del tema agarre el cómic y lo adapte. Zack Snyder. No te preocupes, ahí tiene Robert Pattinson que te va a hacer un buen Batman. Preferiría que hicieran Arkham Asylum. O el largo Halloween. Bueno, a mí me gustaría, les voy a hacer una confesión, uno de mis libros favoritos que leí hace mucho tiempo, justamente este año viene la adaptación, así que tengo entre miedo y alegría y ansiedad y de todo por ver ese remake, esa puesta en escena, que justamente es Duna de Frank Herbert. Así que no sé qué tal va a ser, pero yo que soy también tan fanático de la ciencia ficción, hay el libro que me gustaría ver en pantalla es una saga de libros de Isaac Asimov que se llama La Fundación. Empezó a correr el rumor que la iban a hacer con Stephen Sommers, el gran director de Van Helsing y La Momia. Así que ojalá que hayan pospuesto eso y que se la den a alguien más competente. Así que, a ver, tal vez algún día tengamos que te lo adapten así como adaptaron Yo Robot. No. Bueno, así es el cine. Así que, bueno, y muy interesante esta plática, muy divertida. Pero vamos a tener que terminar desafortunadamente, y como todos los programas terminamos recomendando la película para que nuestra audiencia la vea durante la semana. Mario, ¿cuál es la película que vas a recomendar? Yo recomiendo en este caso la película Eclipse Total o Dolores Claiborne, que es una adaptación del libro de Stephen King, protagonizada por Kathy Bates. Para mí, otro de los grandes clásicos que esta señora tiene, muy interesante, y repito otra vez ¿cómo le podría decir? Parcería entre Stephen y ella, que habían tenido en Misery también, habían trabajado en Misery. Entonces, Eclipse Total o Dolores Claiborne, como se puede encontrar en internet, muy buena historia, y los viajes entre el pasado, el presente, y ese juego que se tiene ahí entre los personajes es muy, pero muy interesante. Sí, y si logran conseguir el libro, también léanlo. El libro es espectacular, es espectacular. Germán, ¿cuál película nos vas a recomendar? Fíjate que voy a recomendar una película que es del año 2000. La voy a recomendar porque la acabo de ver. Me pareció genial. Mulholland Drive de David Lynch. Creo de que es una película que yo honestamente no la había visto.
de repente vi en una revista, en la revista Times, si no mal me recuerdo, que decía de que era la mejor película del presente siglo, en lo que llevamos del siglo, y me llamó mucho la atención, pues especialmente porque no la había visto. El cine de David Lynch me gusta mucho. Y de repente esta no la había visto y dije, bueno, veámosla, a ver qué tal es. Me senté, la vi y me pareció genial. Si alguien no ha visto el cine de David Lynch, antes de verla, infórmese un poquito, porque si no se va a quedar con muchas dudas existenciales. Sí. Pero sí, se las recomiendo a nuestro público, ¿no? Que si la pueden ver, siéntense y véanla. Repito, tal vez no ha sido ganadora de Oscar, que es lo que muchas veces vende, pero para muchos críticos es considerada una de las mejores películas que se han hecho en estos 20 años que llevamos del siglo XXI. Ok, Heriberto, ¿cuál es tu recomendación basada en la vida real de esta semana? Correcto, basada en hechos reales, y es la que mencioné para entrar un poco en contexto con el tema de hoy, y es Spotlight, una de las mejores películas de su época, según la American Film Institute, ganadora de premios Oscar, con un reparto espectacular, que ya lo dijimos también: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci. Y algo que, aparte de la historia, que es una historia muy bien contada y que es como desató la investigación en los sacerdotes pedófilos, veanla, muy buena. Sí. Algo que me gustó más es la música de Howard Shore. O sea, es envolvente. A mí me atrapa la melodía que le pone este muchacho Shore en la película, y aparte que la historia, pues, y las actuaciones. O sea, es una película integral: historia, actuaciones, dirección, música, reparto. Sí que se las recomiendo. Buenísimo. Kevin, ¿cuál va a ser tu recomendación? Perdón, solo quisiera agregar algo que dijo Heriberto. Y el público que la vea sin prejuicios, porque a pesar del tema, que es muy fuerte, no es un ataque hacia la iglesia. Correcto. Sino que es, obviamente, denunciar un crimen. Es una película sobre periodismo, en realidad. Sí, una película sobre periodismo. Sobre periodismo, sí, correcto. Ajá, entonces sí, creo que es muy, muy, muy interesante. Y eso, no solo eso quería decir, que hay que verla sin prejuicio. Ok. Bueno, yo voy a recomendar una adaptación que creí que no iba a ocurrir nunca, que es Ready Player One. O sea, no, yo sé que pero no, buena, a mí me gustó. No es una obra maestra, pero es que las referencias, y más allá de la historia, por las referencias la recomiendo. Está plagada de referencias ochenteras, de películas, series, juegos, y es bastante entretenida, y personalmente me gusta mucho, y creí que nunca iba a haber una adaptación de eso. Ok, buenísimo. Bueno, para cerrar, yo les voy a recomendar un clásico de clásicos. Es una ¿Argentino película... o español? No, ¿Alex de la Iglesia o de Nolan? No, esta vez vamos a irnos por los clásicos estadounidenses. Es una película que está basada en hechos reales. A pedido de los sobrevivientes, sus nombres se han cambiado, y todo lo demás se cuenta tal y como pasó. Es una película sobre un vendedor de autos con problemas financieros que decide secuestrar a su esposa para pedirle dinero al suegro. Esta película es la obra maestra de los hermanos Coen, que se llama Fargo. Es una película del 96 y les invito a que la vean. Es una obra maestra. Es una obra maestra, así de fácil. Si no la han visto, entonces véanla, y si ya la vieron, pues hay que volver a revivir, porque hay que volver a verla. Que no pierde, a pasar del tiempo, no pierde la calidad ni el valor. Así que esa es mi invitación. Bueno, muchísimas gracias. No olviden ver Las locuras del emperador. Y no olviden Las locuras del emperador cada semana aquí en Canal Nacional.
Recuerden, probablemente, oigan, la vida continúa, pero el virus se queda, así que por favor siempre sigan las recomendaciones, lávense las manos, distanciamiento social, por favor, porque los queremos seguir, queremos que nos sigan viendo. Exacto, pero sanos. Como para ustedes, así que ustedes estén para nosotros también acatando todas las medidas sanitarias posibles. Muchísimas gracias a la audiencia y a los invitados. Muchísimas gracias a Mario. Gracias a ustedes por el seguimiento, de verdad, buenas noches. Ha sido una plática muy interesante y muchísimas gracias a nuestros panelistas de siempre por haber estado aquí discutiendo como siempre. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Este ha sido Luces, Cámara, Popcorn, el podcast. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Adiós.